Claudio, ¿cómo estás? Gracias ¿Cómo por estamos? venir de nuevo. Gracias por la invitación, gustoso y feliz acá de compartir con ustedes y bueno, hablar un poco sobre lo que nos gusta, que es la historia y ir desentrañando un poquito de eso. Espero que esto sea una sana costumbre. Este Ojalá. ping-poneo de preguntas sobre historia, porque bueno, no es un tema, últimamente un poco más, pero no es un tema mainstream, no es un tema que capte todos los medios, entonces darle la máxima difusión me parece que siempre está buenísimo. ¿Y qué opinas de lo que pasó? Tuvimos el podcast que tuvimos nosotros, que fue el cuarto capítulo, ya hace 15 capítulos, Ujú. tuvo mucha repercusión Sí, en cuanto a varios clips. Y había gente que decía que estaba el argumento una falacia total, ¿verdad? Pero que decía que van a hablar ustedes si ni estaban en los planes de sus claro. padres cuando... De hecho, ese es lo primero que te tiran generalmente cuando hablas de la historia contemporánea, podemos decir, cuando hablas de la dictadura de Stroessner. Bueno, lo primero que te tiran es, vos Sí, todavía no naciste, ¿cómo vas a hablar, cómo vas a saber de eso? Y claro. bueno, y como siempre digo, con ese argumento no vamos a hablar de los jesuitas, porque nadie está acá presente y le vio a los jesuitas allá en Trinidad o en San Ignacio. Claro, claro, Tampoco claro. vamos a hablar de la guerra de la Triple Alianza, cosa que vamos a hacer hoy, porque nadie de los que están hoy acá es testigo de lo que pasó en la guerra de la Triple Alianza. Para eso recurrimos a fuentes, para eso tenemos la capacidad de contrastar los diferentes aportes que autores fueron dando. Eso es 100%. elemental y es normal que la gente te diga eso, pero cada Ujú. vez creo que disminuye más el grupo de gente que te viene con ese argumento, ¿verdad? Es cierto eso de que sucede más con hechos más contemporáneos de la historia. Si hablas de, qué sé yo, Alejandro Magno, no pasa, ¿verdad? No hay Totalmente. nadie que te tire eso, pero si hablas, yo qué sé, el marzo paraguayo, de cosas que quedan más cercanas en el tiempo, siempre pasa eso. Lo que pasa es que yo creo que también al estar un señor de 65 años cree, y bueno, se respeta mucho eso, que tiene el derecho exclusivo de hablar de ese periodo porque él lo vivió. Claro. Pero también puede pasar que un señor de 65 años tenga solamente una visión única y exclusiva al no querer ver otras fuentes u otros aportes. El 100%. famoso que te diga la señora, no, pero yo vivía bien en mi casa. Perfecto, vos vivías bien, pero vos era una de muchísimos otros. O sea, tampoco sirve mucho tu aporte, Claro, la ¿verdad? ventana abierta, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? La falacia de la ventana abierta se puede llamar acá en Paraguay. Exactamente. Es así, es 100% así. Pero bueno, la guerra de la Triple Alianza, Sí, el tema señor. que nos compete hoy, yo creo que es, sí, es bueno, es un conflicto bélico, obviamente, del siglo XIX, en el que nuestro país sufrió una masacre Ujú. inmensa, ¿verdad? Y creo que es uno de esos conflictos que no son tan conocidos a nivel mundial, pero que si lo fuesen, estamos hablando, yo siempre digo, miro la historia y digo, acá Netflix tiene por lo menos 500 millones de dólares en posibles ganancias si se sacan historias o si se vuelve más conocido el tema, cosa que lastimosamente no es, ¿verdad? Pero sí en nuestro país. Sí, de hecho, dentro de toda nuestra historia, lo que más despierta el interés de la gente Ujú. es la guerra de la Triple Alianza. 100%. Si hacemos un paralelismo con la guerra del Chaco, más hay gente interesada en la guerra de la Triple Alianza, cosa que va cambiando por suerte afortunadamente, pero yo creo que eso se da por la magnitud de ese conflicto. Claro. Hablamos de un conflicto que prácticamente más del 70% de la población paraguaya extermina. Hablamos de un conflicto en donde un país que estaba en un potencial crecimiento se encuentra frente a tres países. Uno de ellos, un imperio gigantesco con el cual tuvo que enfrentarse el Paraguay, ¿verdad? Es la guerra más grande en la historia de la región, ¿verdad? Exactamente. Es así, es así. Y bueno, para ponernos en contexto histórico, justamente mencionaste un país en desarrollo, ¿verdad? Me gustaría hablar del contexto histórico del Paraguay en la preguerra, Ok. ¿verdad? En 1850, 1860, época Carlos Antonio López, ya la transición a Francisco. ¿Qué tan cierto es el hecho, y bueno, a qué escala es verdad Ujú. el hecho de que Paraguay era una potencia? Ok. Una pregunta muy interesante. El Paraguay hay que tener en cuenta que durante toda la era de Gaspar Rodríguez, Francia estuvo cerrada, estuvo sin comercio y que nos preguntamos, ¿qué es lo que le hace crecer a un país? Es el comercio. El Paraguay durante la época de Rodríguez, Francia no tenía comercio y eso hacía que su economía sea bajísima. Cuando viene Carlos Antonio López, abre las puertas al comercio
y gradualmente el país empieza a crecer, gradualmente. Tenía un potencial muy interesante de crecimiento, ¿cierto? Pero si ponemos a comparar el PIB de aquel entonces de Paraguay con el de Uruguay, vemos que no había muchas diferencias. Si ponemos a compararlo con el del Imperio del Brasil, era inmenso el del Imperio del Brasil. Es una visión muy nacionalista la que dice que el Paraguay era una megapotencia. E incluso hay algunas cuestiones que se mintieron, digamos, como por ejemplo que Paraguay tuvo el primer ferrocarril. Eso es mentira. Eso es mentira. El Paraguay no tuvo el primer ferrocarril de la región. Creo que fue el quinto o el sexto. Hubo otros países que fueron adquiriendo primeramente el ferrocarril. También el hecho de que el Paraguay no tenía deudas en la era de los López es también una mentira. El Paraguay, hay documentos en el archivo nacional que acreditan que el Paraguay, para poder desarrollarse justamente, para poder extender las líneas ferroviarias, fue quitando diferentes empréstitos. Ojo, los pagaba al día. Todos esos préstamos al Paraguay los pagaba al día y hay documentaciones de que pagaba esos préstamos. Pero decir que el Paraguay no tenía deudas también es una cuestión que va por el mito, ¿verdad? Porque sí tenía deudas. Todo ese crecimiento proyectado no lo podía tener sin haber tenido deudas como efectivamente Pero deuda contrajo. sana, como en cualquier país de la historia, no solamente Totalmente, actual. totalmente. Y se encontraba en ese camino el Paraguay al momento de estallar la guerra de la Triple Alianza. Tal vez, o sea, no, si no se presentaba la guerra de la Triple Alianza, por supuesto, ese crecimiento iba a seguir proyectándose y íbamos a tener una economía que se disparaba. Pero decir que éramos una megapotencia es caer en una mentira. Claro. Teníamos una excelente proyección, podíamos haber crecido mucho más, pero lastimosamente por la guerra no se dio ahora. Claro, y bueno, y también yendo más a épocas contemporáneas, eso es un argumento que siempre se utiliza para justificar la mediocridad del presente. No, pero la guerra, hay gente que lo sigue utilizando, ¿verdad? Exactamente. Y estamos hablando que Japón se recuperó en 10, 15 años de 2 bombas atómicas. No podemos decir que estamos como estamos por una guerra que ya pasó hace 130 años, ¿verdad? 150 Categórico. años. Siempre los retrocesos que tenemos o los impedimentos económicos, la gente se apoya. Tuvimos una guerra devastadora. Nadie niega que haya sido devastadora. Pero si hoy tenemos un poco muchos deslices, es como consecuencia de la corrupción principalmente, Claro. como consecuencia de la inoperancia de algunos funcionarios. Culparle a la guerra de la Triple Alianza, seguir culpándole va a ser... es un recurso muy ignorante. Hay otros factores que inciden muchísimo más en esa cuestión, Fabri. Para tener también contexto, ¿qué tensiones habían entre Paraguay y sus vecinos? Entre Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil. Se dice, por supuesto, bueno, había tensión política en Uruguay, ¿verdad? Pero también se dice que esta guerra ya estaba como firmada antes de que sucediera, incluso independientemente de lo que estaba pasando en el momento en Uruguay. ¿Esto es cierto y hasta qué punto es así? Bueno, hubo un montón de factores, cierto, pero el principal fue la cuestión de límites. Okay. Cuando desaparece el Imperio Español, cuando se independizan las ex colonias, ya hoy estados independientes, la cuestión de límites era algo que no se definió y demasiados esfuerzos hubo por la vía diplomática de aclarar y definir esos límites. Lastimosamente, esa falta de definición de límites es para mí la causa principal de la guerra de la Triple Alianza. Okay. O sea, más allá de la cuestión de que hoy te traen mucho en discusión lo de la potencia, lo de que el Imperio Británico, cosa que muchísimas veces se argumentó y se demostró que no es cierto, es la cuestión de límites lo que más incide. Ahora, siempre va a ser un tema que se va a discutir mucho de si el Tratado Secreto de la Guerra de la Triple Alianza era algo que ya estaba preestablecido. Lo que hubo fue un conflicto en el Uruguay, una guerra civil, y se firma un tratado de Puntas del Rosario. Okay. En ese tratado lo vemos al Imperio del Brasil, lo vemos a la Argentina y lo vemos, digamos, al que va a ser el gobierno entrante en el Uruguay, donde realizan acuerdos sobre cómo iban a encarar la cuestión Uruguay principalmente después de esa guerra civil. Pero en ningún punto de ese tratado de Puntas del Rosario se habla de Paraguay, ni se menciona esto se va a hacer con Paraguay. O sea, es un antecedente ese tratado de Puntas del Rosario de la guerra de la Triple Alianza categórico, pero no es una causa y no puede ser considerado como un
preacuerdo de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Claro, o sea, no es como se dice, a mi entender, según lo que estás diciendo ahora, es que no es como se instaló en un principio, que ese tratado fue una reunión que se dio Exactamente. explícitamente y específicamente para definir los puntos que acabarían con el exterminio de la población paraguaya. Exactamente. Ahora, lo Ok. que muchos dicen es que la guerra era inminente, que no había forma de frenar la guerra. Y pongámoslo así, pongamos que la guerra de la Triple Alianza por la vía diplomática era imposible frenarla. Lo que yo creo y que sí se dio de parte del gobierno paraguayo es una premeditación. Hubo mucho apresuramiento en los hechos, porque primeramente se le declara la guerra al Imperio del Brasil y ya al poco tiempo le declaramos la guerra a la Argentina y se nos viene por añadidura después con el Brasil-Uruguay. Yo creo que el Paraguay tenía toda la oportunidad de prepararse armamentísticamente, adquirir una flota decente. En aquel entonces las flotas ya empezaban a tener corazas de hierro. El Paraguay necesitaba buques con corazas de hierro para encarar una guerra con el Brasil. Podía haber esperado cuestión de 10 meses que llegaran unos buques que se estaban comprando de Europa, pero ya la declaración al Brasil se apuró, se aceleró, y eso hizo que finalmente el Paraguay encare la guerra de la Triple Alianza con buques de madera, Ok. que finalmente no tenían corazas, cosa que sí el Brasil va a terminar teniendo. Y eso van a decirme la gente, es algo accesorio, no, es algo relevante en una guerra, porque te 100%. da el dominio de los ríos. Y otros factores así como fusiles de mejor calidad, entre otros puntos, cañones de mejor calidad, que finalmente van a ser gravitantes en el marco de la guerra de la Triple Alianza, Fabio. O sea que poniéndole, por supuesto, es falaz decirlo así tan ligeramente, pero hasta cierto punto es cierto. Si en el caso de que Paraguay se haya preparado con más tiempo, tenía chances de ganar la guerra de la Triple Alianza. Podía haber obtenido victorias fundamentales, como Curupaytí, por ejemplo, en terreno adversario, que finalmente gravite la balanza a favor del Paraguay y obligue al adversario a la firma de un tratado con ciertas conveniencias al Paraguay. Podía categóricamente llegar a ese punto el hecho de que hubiéramos estado mejor preparados. No iba a darle al Paraguay victorias más contundentes que le lleven a resultados mejores. Claro, claro. Y ya yendo más también a los protagonistas, ¿verdad? ¿Qué figura dejó, o sea, qué papel o qué legado dejó la figura de Carlos Antonio López para lo que fue el inicio y la preparación de todo este conflicto? ¿Y qué diferencias ves en cuanto al manejo diplomático de él y después, bueno, y después de su hijo, ¿verdad? Bueno, Carlos Antonio López tuvo la misión crucial de juntar fondos, de gastar de esos fondos de manera, digamos, planificada en lo que se refiere a infraestructuras, porque Sí. vamos a tener lo que es la siderúrgica en Ucuy, vamos a tener la extensión de las líneas ferroviarias, en fin. Eso responde a una excelente planificación, y no solo también eso, él adquiere cañones, había unos cañones Inshell, eran de un calibre demasiado importante, esos cañones los adquiere Carlos Antonio López. Los fusiles que el Paraguay va a usar en la guerra de la Triple Alianza se adquieren durante el gobierno de Carlos Antonio López. Lo que es el desarrollo de la fortaleza de Humaitá también se da durante su gobierno. O sea, tenía una visión bien planificada y organizada. Es cierto, durante mucho tiempo su ministro de Defensa fue su hijo, Francisco Solano López, que colaboró también. De hecho, para mí particularmente, Francisco Solano López tiene una actuación demasiado relevante como ministro y como diplomático. El reconocimiento de la independencia del Paraguay en varios países de Europa se debe gracias al trabajo que hizo Francisco Solano López. Mucha gente le habla de Francisco Solano López y ya hablan de guerra de la Triple Alianza Mm. y ya lo ven como presidente, pero él también antes de eso fue ministro, fue encargado diplomático y tuvo muchísimas tareas fundamentales para mí de muchísimo impacto, más que lo que le va a tocar siendo presidente, por el hecho sí de que se le desencadenó la guerra. En la diferencia de Carlos Antonio López y Francisco Solano López, Carlos Antonio López era una persona bastante prudente que encaraba las cuestiones por la vía diplomática Sí. principalmente. De ahí incluso algunas fuentes hablan que antes de fallecer, él hace esa recomendación a Francisco Solano López de encarar por la vía diplomática todas las cuestiones en lo más que se pueda, Ok, sobre todo con el Brasil. ok. Lastimosamente no se cumplió y hubo, como dije Claro, claro. anteriormente, un apresuramiento en desencadenar la guerra, ¿verdad? Ya, sí, no, 100%. Y
hablaste también en el principio del capítulo sobre el papel que es otro mito que me gustaría, o desmentir o verificar, que es el tema de Gran Bretaña, de Inglaterra, ¿verdad? Y Ok. del papel que tuvo o que no tuvo en la guerra de la Triple Alianza. ¿Hasta qué punto Inglaterra influyó en la guerra de la Triple Alianza? Ok. Lo que pasa es que la versión de Inglaterra como influyente en la guerra de la Triple Alianza surge allá por la década de 1960, donde varios autores de tinte socialista buscaban un rival imperial, y en aquel entonces la máxima potencia imperial era Gran Bretaña. De ahí el origen de todo eso. Pero ojo, hay que tener en cuenta, el Paraguay negociaba con empresarios de Gran Bretaña, por un lado. Había funcionarios, había profesionales de Gran Bretaña que vinieron al Paraguay e hicieron sus aportes, que incluso pelearon a favor del Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. Y tercero, y lo que para mí me parece fundamental, la publicación del Tratado Secreto de la Guerra de la Triple Alianza se hace por intermedio de Gran Bretaña. Un diplomático uruguayo le da conocimiento al encargado de negocios de Gran Bretaña en Uruguay, y a través del Parlamento británico es que se termina publicando el Tratado Secreto de la Guerra de la Triple Alianza un año después de su firma. Si Gran Bretaña estaba tan involucrada en la guerra contra el Paraguay, ¿por qué su Parlamento publica el Tratado Secreto de la Guerra de la Triple Alianza? Es más, hay artículos de periódicos paraguayos que agradecen a Gran Bretaña la publicación de ese tratado secreto. O sea, ahí cae pero estrepitosamente la versión de que Gran Bretaña estaba involucrada en la guerra de la Triple Alianza. Hace poco un autor en redes publica unas referencias de una visita que hacen gente de la corona británica al Brasil durante la guerra de la Triple Alianza. Y eso ya lo toman como parte de la maquinación de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Claro, Pero claro. eran recorridos que hacían habitualmente por todo el mundo. Que un príncipe de Gran Bretaña caiga en el imperio del Brasil no precisamente es un argumento para decir Gran Bretaña estuvo 100% involucrada Claro. en la guerra contra el Paraguay. O sea, este tipo de interpretaciones son las que nos llevan a Mm. malinterpretar datos que después se quedan impregnados en nuestra historiografía. Sí, 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 no, 100%, como la mayoría de los mitos, ¿verdad? Exactamente. Como la mayoría de los mitos. Y en cuanto entonces, ¿cuál si pudieses dar ¿cómo te digo? Si pudieses dar la responsabilidad, no lo harías a un ente específico, sino a la falta de definición de límites. Esa sería la conclusión, ¿verdad? Si En yo, cuanto a la causa. ok, si yo particularmente tengo que buscar un principal responsable. Bueno, Ujú. antes que nada, hay una frase que dice, las guerras son aquellos conflictos en donde gente que nunca se conoció y nunca se va a conocer, se pelea y se mata por gente que sí se conoce, pero que nunca va a pelear. O sea, finalmente al momento de analizar responsables de una guerra vamos a encontrar en varias partes. Claro. Pero el principal responsable para mí de la guerra de la Triple Alianza fue el Imperio del Brasil, porque tenía pretensiones muy ambiciosas en la región y no iba a parar hasta consolidar esas pretensiones. Hubo imprudencia de Francisco Solano López, muchísimas, Sí. pero la mayor responsabilidad para mí particularmente la tiene el Imperio del Brasil al pretender consolidar esas pretensiones por la vía que sea. Claro, claro, claro. ¿Y cómo reaccionó el pueblo paraguayo ante la declaración de la guerra? ¿Hay registros de cómo reaccionó la sociedad en general ante el inicio de la guerra? Había como había como o sea, como un éxtasis nacionalista, la gente estaba en contra, porque viste que siempre hay como esta polaridad, esta polarización en cuanto a los conflictos. Ok, hay que tener en cuenta que en aquel entonces el Paraguay se encontraba en un gobierno, cierto gobierno autoritario, podemos decir. Claro, La libertad que hoy tenemos no la teníamos en 1864. 100%. O sea, no había esta libertad de opinar en redes sociales y de oponerme a tal o cual decisión política. O sea, 100%. pero sí, increíblemente, y sobre todo cuando empiezan a ingresar en las fronteras paraguayas, Sí. hay un fervor patriótico muy fuerte de parte de aquel soldado. ¿Por qué? Porque había un adversario que estaba ingresando a sus tierras. Claro. O sea, allí es donde la población entera se pliega a defender sus fronteras. En cuanto a las campañas ofensivas, respondieron más bien a enrolamientos y
y movilizaciones, pero no, más que en los diarios, no podemos hablar todavía de que la gente sentía un fervor por defenderse, por ir a la guerra, ¿verdad? Claro, claro. O sea, no es como que haya un registro como tal, porque no era como ahora que lo puedes ver en los medios, o incluso en el Totalmente, siglo XX, ¿verdad? totalmente, Que puedes ver más polaridad o polarización en los medios. Antes ni siquiera había tantos medios como tal, totalmente. entonces no Y es ojo, mucho chiste. los medios de aquel entonces Ujú. eran gubernistas, respondían al gobierno. No tenías un diario tal que era férreo opositor al gobierno, no. No Los existía. periódicos tenían una línea editorial que era responder al gobierno. Claro. Es totalmente utópico pensar que iba a haber un diario de tal línea que te critique lo que hacía López. Claro, claro, pues, máximo vas a encontrar algún que otro autor independiente con un escrito, ni siquiera con una publicación noticiosa como tal, ¿verdad? Sí, y hay algo que hay que mencionar, y esto no le gusta mucho a los nacionalistas. La línea de los López, tanto de Carlos Antonio López y como de Francisco, respondía a una línea, digamos, autoritaria. Ok, Había un autoritarismo. Vamos a discutirnos si era una dictadura o no, ¿verdad? Pero había una línea autoritaria, claro, como muchos países, no solo de la sobre región, todo de sino del esa mundo, época. sobre todo de la época, ¿verdad? Hay que en cuanto al contexto de la época, hay pocos países en el mundo creo que ninguno, que se podría decir que tiene una Exactamente. libertad semejante a la que tenemos hoy en día. Eso es utópico En el también. caso de Argentina había una oposición, había algunos periódicos, Ok. el liberalismo estaba un poco más desarrollado Ujú. y bueno, había ciertas críticas al gobierno en algunos aspectos, ¿verdad? Sí, pero no, por nada que ver con, o sea, todavía era como una semilla. Exactamente. Ya, exacto. Bueno, yendo más al conflicto bélico como tal, Sí. ¿qué batallas o campañas militares fueron claves al inicio de la guerra? Bueno, al inicio de la guerra tener las célebres campañas ofensivas. Para mí, particularmente la que incidió mucho es la campaña de Uruguayana, Sí, porque allí va a perderse un grupo fundamental de efectivos entrenados y armados. En Uruguayana terminan rindiéndose más de 9.000 efectivos aproximadamente. Y me van a decir, ¿cuál fue la causa que se haya perdido? Yo creo que la principal causa fue la línea de comunicaciones muy extendida, ok. porque llegaban hasta Uruguayana y Francisco Solano López estaba en Humaitá. ¿Te imaginas lo que era Sí. comunicar, dar órdenes? Y bueno, finalmente esas órdenes, contraórdenes, malentendidos, va a ser lo que va a terminar condenando esa campaña y va a echar la suerte del ejército paraguayo. A eso tenemos que sumarle una batalla naval, que es la batalla de Riachuelo, en donde termina derrotado el Paraguay, que prácticamente no le da el dominio durante todos los años de guerra al Imperio del Brasil de los ríos. El río Claro. era fundamental en aquel entonces y el Paraguay durante esta batalla, o sea, después de esta batalla, perdón, va a perder cualquier tipo de dominio en el río. Claro, nunca tuvo dominios como tal en los ríos Paraguay, justamente por falta de preparación, que es lo que mencionaste en el inicio, ¿verdad? Claro, ahí tenían una tarea fundamental los acorazados, los buques con corazas de hierro. Hubo un intento, dice, de ponerles unas corazas a los buques de madera. Iban a usar los rieles, iban a quitar Claro, los claro. rieles del tren y con eso iban a hacer una suerte de coraza, pero le daba demasiado peso a los buques y bueno, terminó desechándose ese proyecto. Los Ya, buques que el Paraguay usaba en la guerra de la Triple Alianza eran de madera. 100%. Teníamos el Tacuarí, que bueno, era muy rápido, pero era de madera. Un impacto de un cañón te va a hacer un daño, pero irreversible, tal vez, dependiendo de en qué sector termine agarrándolo. En la campaña ofensiva, bueno, yo considero esos dos episodios como fulminantes. Ya después hablaremos de Acostañú, que Claro. el objetivo principal, pero para mí particularmente fueron en la campaña ofensiva esos dos episodios los fundamentales. Eso es la campaña Sí, ofensiva, señor. ¿verdad? Ya, y en cuanto al desarrollo de la guerra como tal, ¿cómo definirías el desempeño del ejército paraguayo en contra de cada uno de los rivales que le tocó enfrentar, tanto Brasil, Uruguay y Argentina? Bueno, después de las campañas ofensivas se vienen, tal vez en otro podcast podamos hablar bien de estas otras Sí, campañas, se viene la campaña del cuadrilátero de Humaitá. En la campaña de Humaitá, el alto mando paraguayo, o sea, López, hizo un muy buen, digamos, uso del terreno. Hablamos de un terreno de humedales totalmente desconocido por los aliados y Francisco Solano López supo hacer uso de ese terreno para la construcción de trincheras, para el planteamiento de sitios de campamentos, pero era una cuestión prácticamente de tiempo que
el enorme recurso de los aliados, su enorme capacidad de reposición, termine sentenciando esa campaña. O sea, era cuestión nada más de tiempo para que ese ejército paraguayo, por falta de recursos, por falta de alimentos, por ejemplo, termine retrocediendo y termine más impactado con el día a día de esa guerra. Lo fundamental va a ser el rebase de la fortaleza de Humaitá. Ok. En 1868, en febrero, se sobrepasa la fortaleza de Humaitá. Los buques imperiales con sus corazas terminan pasando en una jornada esa fortaleza y ahí prácticamente la campaña de Humaitá pierde su razón de ser porque ya le tenías al enemigo por encima de la fortaleza y por debajo. A partir de ahí ya va a empezar a planificarse la evacuación de la fortaleza de Humaitá y se va a pasar a otra campaña que va a ser la de Piquicirú. Sí. Y bueno, entre medios creo que está la de Curupaytí, ¿verdad? Claro, ahí justamente Curupaytí es el ejemplo de buen uso del terreno, de buen planteamiento táctico porque se implementan trincheras muy bien construidas que finalmente terminan dando la mayor victoria al ejército paraguayo. Los argentinos, por ejemplo, y los brasileños, por ejemplo, nunca van a tener una derrota tan impactante como Curupaytí. Y ojo que Brasil te peleó la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero la escala del impacto que tuvo esa batalla fue enorme, ¿verdad? Y ahí se hizo un buen uso del terreno para desarrollar esos más de 7 kilómetros de trinchera y finalmente dar esa derrota a los aliados, ¿verdad? Mucha gente dice, el Paraguay debió de haber aprovechado esa victoria de Curupaytí y debió de salir y perseguir a los aliados. Pero no, hay que tener en cuenta que el terreno es inmenso, los recursos son escasos. Sí. No es que salís nomás de esas trincheras y le empezás a perseguir a un ejército sumamente numeroso. Una de las decisiones correctas de Francisco Solano López fue no haber realizado esas persecuciones masivas que mucha gente te dice que por qué no se hicieron. No teníamos recursos, no teníamos efectivos Claro. como para salir y empezar a perseguir en sus diferentes posiciones a los aliados después de la victoria de Curupaytí. La decisión más prudente fue organicémonos internamente, Claro. aprovechemos cómo abastecernos en cuanto a recursos y saquémosle el jugo a esa victoria. Nada de salir imprudentemente a perseguir y querer expulsar más allá a los aliados, ¿verdad? Claro, no, 100%. Y es cierto que esta batalla, la batalla de Curupaytí, es una de las más estudiadas en todo el mundo, en las mayores escuelas de estrategia bélica y de estrategia militar en el mundo. Bueno, es bastante estudiada la batalla, eso hay que mencionarlo. Las trincheras, ya los romanos empezaron a usarlas. Ya en las guerras napoleónicas vemos Suerte de trincheras, claro. exactamente trincheras que se implementaban. De hecho, en la fortaleza de Torres Vedras en Portugal había unas trincheras que los británicos construyeron para defenderse de los asedios franceses. O sea, era lo que se estaba desarrollando. Pero van a ir gradualmente siendo cada vez más relevantes las trincheras. ¿Por qué? Porque las armas tenían un alcance mayor. Claro. Y yo perfectamente cavando una trinchera y posicionándome en una trinchera con el alcance amplio de mi fusil, podía darle un muy buen uso y te podía dar una enorme baja a vos adversario. O sea, Claro. es una de las primeras batallas en el sentido de que saca un buen uso de las trincheras Sí. para tener victoria, ¿verdad? Ya, y si pudieses definir el estado del armamento y del equipamiento del soldado paraguayo en la guerra de la Triple Alianza, ¿cómo lo describirías? Bueno, más adelante cuando hablemos de Costañú, quiero volver a tocarlo, pero la diferencia en cuanto a armamentos del soldado paraguayo era enorme en comparación a la de los aliados, sobre todo el brasilero. El soldado paraguayo el que tenía fusil, tenía fusiles a chispa, fusiles cuya activación, digamos, se hacía a través de un pedernal, una piedrita que tenía el fusil, que con un raspado se activaba y se disparaba. Vos tenías humedad o lluvia, ni qué decir, y ya no podías disparar. Ok. Y ojo, vos al disparar tenías que apuntar bien y ver que tu piedrita, que tu pedernal esté correctamente ubicada para que pueda darse esa explosión. O sea, era todo un arte. El mejor soldado paraguayo en el manejo del fusil tal vez te hacía en 1 minuto y medio 2 disparos.
2 disparos en 1 minuto y medio. Ponerle 2 minutos en un disparo y medio porque era posicionarte, preparar el pedernal, hacer el disparo y luego cargar por la boca la pólvora. Ojo, los fusiles paraguayos se cargaban todos por la boca y tenías que tener el máximo cuidado de hacer correctamente esa preparación. Los aliados, sobre todo el Brasil, ya van a tener... Nosotros teníamos balas esféricas, otra cuestión. Las balas, en varios museos cuando nos ponemos a recorrer, vamos a ver que hay balas esféricas. Claro. Estas balas esféricas, al impactar contra el cuerpo de un adversario, tienen sus efectos, generan daños, pero no van a hacer nada en comparación a las balas que ya tenían los aliados. Ellos tenían unas balas que se llamaban las balas a la Minié, M-I-N-N-I-E, Minié, así se escribe. Eran balas que tenían ya una suerte de cintas, una suerte de estrías, con una punta. Estas balas habían sido... Más parecido a las contemporáneas. Okay. Exactamente. Estas balas habían sido muy desarrolladas y encontraron su auge en la guerra en la guerra civil estadounidense. Claro, claro. Y esa bala te llega a agarrar y te rompía todo el hueso, te generaba pero terribles problemas. Y esas balas ya las tenía el ejército adversario. Ellos tenían fusiles que se cargaban por la boca del fusil, cierto, pero tenían las balas a la Minié que en un enfrentamiento eran fundamentales para las bajas. Claro. ¿Dónde ganaba el ejército paraguayo? ¿Dónde ganaba el soldado paraguayo en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo? Es ahí en donde, porque no teníamos balas a la Minié y teníamos fusiles de chispa, es ahí en ese choque en donde con el lanzazo, con la bayoneta, buscaba y de hecho la lograba el soldado paraguayo ciertas diferencias. En la batalla de Costañú vamos a ver que la instructiva del alto mando brasilero era: eviten en todo momento el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el paraguayo, saquen buen uso de los fusiles que son de largo alcance, no se acerquen a sus adversarios. ¿Por qué? Porque el paraguayo efectivamente tenía las de ganar en ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ¿verdad? O sea que podríamos definir al ejército paraguayo como con un armamento más cercano a lo que eran esas guerras napoleónicas. Exactamente. Y al ejército aliado de Argentina, Uruguay y Brasil, más con un armamento que podría relacionarse más con las guerras modernas incluso, ¿verdad? Sí, ya con fuertes incidencias de la revolución industrial. Claro. El Brasil va a tener los famosos fusiles Spencer. Sí. Que eran los fusiles de primera generación que había usado el norte en la guerra de la secesión estadounidense. Y bueno, si bien los adquiere ya en el último tramo de la guerra, van a tener un impacto terrible y van a ser usados en Acostañú, por ejemplo, ahora. Ya. Y bueno, yendo más, también pasamos por el inicio, luego por la mitad del conflicto. ¿Dónde es que Paraguay, dónde es que se pone, como se dice, hablando mal y pronto, el último clavo en el ataúd del Paraguay? ¿Fue en la guerra de Humaitá? ¿Fue en la batalla de Humaitá? Se viene después de la campaña de Humaitá hay una campaña de Piquezurú. Sí. Que justamente con el Estadio Nuevo uno rememora un poco todos esos episodios. Dentro de esa campaña de Piquezurú, la última batalla va a ser la batalla de Itá-Ibaté. También se la conoce como la batalla de Lomas Valentinas. Sí. Esa batalla dura nada más y nada menos que 7 días. Durante esos 7 días los disparos no van a parar, las muertes no van a parar. Y es en esa batalla donde el ejército paraguayo se destruye como fuerza profesional. Okay. Todo ejército, todas las divisiones, toda la organización estricta que tenía el ejército paraguayo se borra del mapa en esa batalla. Es en esa batalla en donde los detractores de Solano López dicen: Solano López debía de haber abdicado, debía de haberse rendido al término de esa batalla, porque ya no tenía más sentido pelear la guerra de la Triple Alianza, porque ya no tenía más ejército. Claro. ¿Qué va a ser lo que va a seguir peleando la guerra de 1869 y hasta marzo de 1870? Van a ser ancianos, mujeres, niños, sí, bueno. ¿Por qué? Porque el ejército paraguayo se termina destruyendo el 27 de diciembre de 1868 al término de la batalla de Itá-Ibaté. Yeah. Fue lastimosamente esa batalla la que marca la desaparición de ese ejército paraguayo ahora. O sea que Paraguay siguió peleando una guerra sin ejército. Con un ejército, o sea, sí. De hecho, algunos
historiadores te dicen que no le podés llamar ejército a lo que se forma desde enero de 1869 para adelante, Ok. porque ya no tenía más elementos ni características. Es de destacar que pese a esa situación el Paraguay se plantó a la guerra y supo extenderla, pero ¿a qué precio? Va a ser a un precio terrible. A partir de enero de 1869 se vienen la campaña de cordilleras, se viene la diagonal de sangre y ya la población civil va a empezar a sentir, pero 3 veces más los estragos de la guerra de lo que venía sintiendo. Claro, si hace un paralelismo, es casi como la llegada de los aliados a Berlín, ¿no? Exactamente. Que antes no podían no sentir tanto los estragos, pero bueno, ya a partir de ese momento era prácticamente una caída libre. Totalmente, es muy buen paralelismo. Ya, y en cuanto estábamos hablando también de la población civil, después de que pasa este último conflicto. ¿Qué papel tuvo en la guerra la población civil? Ok. Hay que destacar, la población civil tuvo una tarea demasiado importante desde el punto de vista logístico. Okay. Si uno revisa los documentos del Archivo Nacional de Asunción, va a encontrar cómo con periodicidad se enviaban alimentos, verduras, carne, todo tipo. Era una muy buena organización. Okay. Era la mujer la que trabajaba en la tierra con los niños, y bueno, con la periodicidad de vida hacían esos reportes y esos envíos para su distribución al ejército. Sí. El que tuvo, del que siempre se habla muy poco y para mí es clave en ese sostenimiento de la guerra, Sí. es del vicepresidente Francisco Sánchez, el que muere en Cerro Corá de un lanzazo del anciano ahora. Él es el que sostiene logísticamente ese ejército paraguayo, ese esfuerzo de guerra. Porque no hay que olvidar que Francisco Solano López estaba en el sitio de guerra y el que se encargaba de hacer los comunicados en tal pueblo, el que se encargaba de organizar internamente toda la logística, que es clave en una era, 100%. era Francisco Sánchez. Por ende, yo creo que si se sostuvieron esos años de guerra con lo poco que teníamos, se lo debemos en gran medida a Francisco Sánchez. Él es el que hacía las misivas y el que permitía esa excelente distribución de alimentos. Excelente en el sentido de que era poquísimo, pero trataba de abastecerse Claro, con la eso. eficiencia con la que manejó el Estado y el ejército en esos años Exactamente. finales fue clave. Exactamente. Fue casi que una de las razones por las que se pudo extender tanto después de quedarse prácticamente con las manos vacías. Exactamente. Qué locura. Y bueno, volviendo al tema del final de la guerra, ahí es cuando entramos en Acostañú, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno. Que fue en 1869. Bueno, antes de Acostañú empieza la campaña de cordillera. Hubo un periodo entre enero y febrero, más o menos, de 1869, donde hubo un cierto silencio. Los aliados salen victoriosos de la batalla de Itaguaté. Francisco Solano López se termina, usa una línea de escape y va hasta lo que es Cerro León, hasta lo que es Cascurra. Sus detractores también le critican mucho porque su ejército se termina destruyendo y él termina escapando con un pequeño contingente. Los antilopistas usan este argumento para criticar a Francisco Solano López de no haber perecido ese diciembre de 1868 con el último remanente de su ejército. Entre enero y febrero hay algunas que otras escaramuzas. En Luque creo que hubo un enfrentamiento también cercano a las vías del tren. Pero ya a partir de finales de marzo, abril, va a empezar a movilizarse el ejército ya con un nuevo alto mando, Gastón de Orleans, el conocido conde Deu, que va a ser condenado por sus actuaciones que tuvo en esa campaña. Ya Caxias, anciano y cansado de la guerra, termina tomando la decisión de salir del alto mando y viene en su reemplazo el conde Deu. Hubo un mes que estaba un tal Guillermo de Sousa al mando, pero bueno, después viene el conde Deu y empieza a expandirse en el terreno de las cordilleras. Claro. Va a caer Pirayú, ya para mayo de 1869 Pirayú había sido tomada por los aliados. Y en aquel entonces la segunda capital había sido declarada Luque en 1868 y después de Luque pasa a ser Piribebuy. En Piribebuy llegó a funcionar incluso un periódico de nombre Estrella y tuvo una organización de subsistencia, digamos, Piribebuy en esos periodos, pero el objetivo principal de los aliados
una vez que toman conocimiento de Piribebuy, era tomarlo. Claro. Y ahí se da el 12 de agosto de 1869 la batalla de Piribebuy, que fue una batalla terrible. ¿Por qué? Porque la batalla no se da en un campo abierto, sino que se da en la ciudad. Es una batalla urbana. Y al darse en la ciudad que no había sido evacuada en un 100%, o sea, de hecho no se evacuó, es ahí en donde uno mide la magnitud del impacto en cuanto a la población civil. Claro. Hubo muchísima gente que terminó asesinada vilmente en esta batalla. De hecho, antes de la batalla de Piribebuy había reportes de altos mandos aliados, sobre todo brasileros, donde Qué locura. se hablaba de saber manejar a los soldados. Es que los soldados ya venían con años de guerra y veían poblaciones civiles, veían casas y el primer pensamiento que se le venía era asesinatos, saqueos, o sea, había ya un brote, digamos, de descontrol. Y ese brote explota terriblemente en la batalla de Piribebuy. Pese a eso, la batalla de Piribebuy es una batalla que se peleó prácticamente 20.000 aliados contra 2.000 paraguayos. Pese a eso, la batalla dura entre 4 a 5 horas. Pero al término de la batalla, toda la ciudad de Piribebuy es saqueada prácticamente. De hecho que se dice que, bueno, en todas las guerras, las batallas urbanas son las peores y por lo menos las más gráficas. Por eso Piribebuy para mí tiene, o sea, cuando yo estoy en el casco histórico, o sea, en la parte más antigua de Piribebuy, te da una cierta sensación de tener un pirí, digamos, por todo lo que significó esa batalla y la resistencia de esa ciudad. Qué locura. Y hay uno de los episodios que más se menciona es la quema del hospital de sangre. En Piribebuy había un hospital de sangre y bueno, algunas fuentes, sobre todo Juan Diego Leary, el que habla de que fue por una orden del alto mando del conde de U que se termina prendiendo fuego a este hospital de sangre con todos los enfermos que estaban dentro. Hay otra fuente que dice que fue, bueno, que fue producto de un accidente, pero en fin, ese incendio categóricamente fue producto de ese descontrol que se da después de la batalla. Claro. Hubo muchas mujeres que tristemente fueron violadas y asesinadas. Imagínate un soldado un soldado brasilero que está hace 4 años, 5 años en guerra, ve mujeres en un pueblo, se te viene en mente todo tipo de lascivias y descontroles. Eso se da en Piribebuy. Claro, es un reflejo de lo que hacía Genghis Khan con su ejército, ¿verdad? Exactamente. Qué locura. Bueno, hay un refrán que dicen que en la guerra no hay buenos ni malos, sino víctimas y victimarios. Claro. Y lastimosamente los paraguayos fueron terribles víctimas en esa batalla. El héroe para mí principal de esa jornada se llama Pedro Pablo Caballero, un capitán de quien se sabe poquísimo que permitió resistir esas 5 horas. Algunas fuentes hablan de que después lo torturan a Pedro Pablo al término de la batalla como consecuencia de la muerte de un alto mando brasilero, José Luis Mena Barreto. Había muerto como consecuencia de un disparo de un cabo de nombre Gervasio León y generó mucho disgusto, sobre todo en el Conde de U, la muerte de Mena Barreto, y como consecuencia de eso le torturan a Pedro Pablo Caballero y se habla de que fue degollado después de haber sufrido muchos tormentos. O sea, uno de los episodios más tristes, una de las páginas de sangre más fuertes como se da en Piribebuy. Y que justamente es una batalla que se pelea el 12 de agosto de 1869, 4 días antes de la batalla de Acostañón, Fabri. Claro, y ya pasando, ¡buah, qué locura! Me puso la piel de gallina al escuchar esto, boludo. No sabía tan profundamente del tema de la batalla de Piribebuy y lo importante que fue. Sí sabía el contexto histórico más lineal, pero no tenía idea de los detalles y es una locura. Es una locura enterarse de estas cosas. ¿Dónde estaba Francisco Solano López? Él no estaba en Piribebuy, él estaba en una posición que se llama Ascurra. ¿Cómo definirías los movimientos de López ya una vez que el ejército está totalmente mermado y diezmado? ¿Verdad? Obviamente que ese es uno de los argumentos más grandes, los antilopistas, ¿verdad? Okay. Pero ¿cómo definirías sus movimientos estratégicos? ¿Cómo definirías? Bueno, Entonces, hay dos versiones. Primeramente ahí los antilopistas agarran y te dicen, López huía, no sabía hacia dónde huir, pero se ponía a huir y eso es lo que hacía. Claro. La otra versión, un tanto neutral y también usada por los lopistas, yo creo también en parte en esa versión, que él buscaba una suerte de resistencia, buscando por sobre todo alguna intervención de alguna potencia extranjera a su favor,
que de repente haga firmar algún tratado o algún acuerdo con algunos términos favorables para su causa. Claro. Con esos fines es que él hacía esos planteamientos de resistencia. Ya más también teniendo en cuenta su experiencia como embajador en el sentido Claro. de diplomático, ¿verdad? Eso sí, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Claro. A un costo muy grande. Muchos hablan también de que en esta campaña de cordilleras, y esto lo dicen historiadores brasileros, que él podía haber usado esos terrenos de Caacupé y el entorno para hacer mejores planteamientos bélicos, porque Piribebuy, por ejemplo, cuando uno analiza la altimetría del pueblo, se da cuenta de que es un terreno un tanto plano, en donde los proyectiles de artillería adversarios tienen muchísimo impacto. Los paraguayos soportaron 4 horas de bombardeo de artillería en Piribebuy, y habrán sido bombardeos terribles porque era un terreno plano que hacían muy Muy neutral efectivos. el terreno, ¿verdad? Exactamente. Y en la neutralidad del terreno, obviamente, la ventaja competitiva y comparativa es la que tiene peso. López estaba en Ascurra. Ascurra es un lugar un poco más alto, más alejado de Piribebuy. Es un lugar espectacular, tiene una altura increíble. De hecho, una vez fuimos hasta un punto que tenía un mirador, y uno tiene una visión increíble uno puede ver todo el entorno. Y bueno, Claro. en esa posición más o menos estaba Francisco Solano López, viendo un poco cómo hacer los mejores planteamientos tácticos. El 13 de agosto de 1869 evacúa Ascurra. ¿Por qué? Porque ya había caído Piribebuy, era cuestión de Claro. horas nada más para que lleguen hasta ahí los aliados. Y es ahí en donde divide su ejército en dos. Por un lado, una división, podemos llamarla, a nombre de Francisco Isidoro Resquín. Francisco Isidoro Resquín era un general muy grande. De hecho, muchos lo dicen que era un gordo. Era el encargado de organizar la distribución, la logística un poco de alimentos en el ejército. Y la otra división al mando de Bernardino Caballero. Claro. La división de Isidoro Resquín es la que toma el camino inicialmente, es la que va por el camino de un punto que se llama Diascue, luego va a Cahuiyurú, Caraguatá, pasa por todo el terreno donde va a ser la batalla de Acostañú, y toman esa iniciativa, van más rápido. ¿Por qué? Porque ellos no... eran algunos que otros soldados que habían sobrevivido, y sobre todo ellos no llevaban carretas. Claro. Esta segunda división al mando de Bernardino Caballero sí llevaban muchísima logística, sí llevaban equipamientos, implementos, llevaban un montón de carretas, más o menos 30, 40 carretas era lo que llevaba esta segunda división de Caballero. Obviamente, eso va a hacer que vayan más rezagados, que vayan más lentos, Claro. y que hacer 1 kilómetro sea cuestión de muchísimo tiempo. ¿Dónde estaba López? López estaba con Francisco Isidoro Resquín en esa primera división que ya se había adelantado. Claro. En esa situación nos encontramos tipo el 15 de agosto en las puertas de la batalla de Acostañú. Ojo, los ejércitos adversarios, o sea, el ejército adversario, perdón, tenía mucha prisa por dar alcance al ejército paraguayo. Uno, porque quería terminar la guerra, y dos, Claro. en cada cupé había una fundición, había una suerte de... se habían fundido algunos cañones, algunos proyectiles también. Hasta hoy no sabemos dónde había estado esa fundición de cada cupé con la que el último remanente de armamento del ejército paraguayo se preparó. Esta fundición fue encontrada por los aliados, destruida también, por supuesto, y bueno, ellos tenían la preocupación de que que haya más instalaciones de ese tipo y que el ejército paraguayo vaya preparándose más, si es que había más tiempo. Entonces toman prisa por alcanzar a ese ejército paraguayo, y es ahí en donde llegamos al 15 y bueno, en las puertas de esta batalla que es Acostañú, tan polémica y tan triste también, ¿verdad? Que marca el Día del Niño acá en Paraguay. Es mi cumpleaños, también el 16 de agosto. El mío el 12. Sociedad. ¿En serio? Sí, en Espera. Piribebuy. 10 días en Piribebuy, qué En Piribebuy. locura. Acontecimientos tristes para nuestros Sí, nuestro cumpleaños. Estamos en las puertas de Acostañú. ¿Cómo es que se da esta batalla?
que es una de las más célebres, una de las más tristemente célebres de la guerra de la Triple Alianza. Bueno, en primer lugar, el Día del Niño anteriormente se festejaba en mayo, creo que el 13 de mayo. Como creo que en todo el mundo es el mismo día, Creo ¿verdad? que sí, Sí. pero era una coincidencia en Paraguay anteriormente, Día del Niño, después Día de la Madre y Sí. Día de la Patria. Pero bueno, creo que con Morini se hace ese cambio y se pasa al 16 de agosto. Hasta hoy, muchas renombrados y renombradas historiadores critican eso. Margarita Durán Estrabó es para mí la mejor historiadora paraguaya. Ella dice que no debería de celebrarse el 16 de agosto porque fue un episodio trágico. Igual, es cuestión de mucho debate que no lo vamos a definir hoy, ¿verdad? Pero Claro, son perspectivas en exactamente. cualquier caso, ¿no? Igual, a mí me parece que una manera de honrar a esos niños que cayeron esta fecha, ¿verdad? Otra cuestión muy importante que también siempre despierta polémicas. Hay una versión que hoy en día se tira mucho de que Acostañú no fue una batalla, sino fue una masacre. Y en realidad Acostañú fue una batalla. Fue una batalla organizada, fue una batalla en donde hubo 3 etapas que después las vamos a comentar, en donde Sí. resistieron increíblemente niños que promediaban entre los 12 y 14 años. Decir que eso no fue una batalla, para mí particularmente, es desprestigiar el esfuerzo que hicieron en esa jornada esos niños. Claro. Si uno va hasta el terreno y entiende cómo se dio esa batalla, se queda mudo e impresionado por el despliegue que tuvieron esos niños durante esas 5 horas de batalla. Y decir que eso no fue una batalla es totalmente un menosprecio hacia el esfuerzo que hicieron esos efectivos. Claro. Ojo, hubo una masacre después de la batalla, categórico. Y Categórico. durante toda la batalla también hubo masacres. Nadie niega eso. Pero decir que no fue una batalla es Una falta de respeto. es se una podría falta de decir. respeto. Incluso yo me arriesgo a decir hacia lo que pasó en esa gesta. La cuestión con respecto a los enrolamientos. Mucha gente dice que el enrolamiento no era a los efectos de pelear una guerra, de meterlos en un ejército, sino que era un mero censo. Ok. Eso lastimosamente es una hipótesis, no hay fuente que acredite eso. Ningún historiador serio firma ni acredita eso, es una versión que surgió en redes. Los enrolamientos se hacían, y eso dice el decreto de Francisco Sánchez cuando uno de sus decretos, los enrolamientos se hacían para servicios en la milicia. Ujú. O sea, se hacía para que esté en el ejército. Claro. Ahí podemos discutir, bueno, a este de 12 años le voy a dar la tarea de colocar pólvora en los cañones, no le voy a mandar a pelear de frente con un Fusil. brasilero, ¿verdad? Con un fusil, ¿verdad? O a este le voy a dar la misión de llevar estas carretas en donde están los proyectiles. Eso sí podemos discutir, pero los enrolamientos se hacían para pelear, para estar en la milicia. Claro. O sea, eso lo dice el propio decreto, después te lo voy a compartir además. La edad aproximada era 12, 14 años. Eso te iba a preguntar, la composición del ejército. Y hay paraguayo. listados en el Archivo Nacional de Asunción, varios historiadores lo encontraron, en donde habla, donde se hacen, digamos, los relevamientos, los registros, y las edades oscilan entre 12 y 14 años. Hay casos de niños que de repente llaman la atención 11, 10 años. Y bueno, es que uno se hace la idea, el encargado de registrar de repente le veía a un fulano Hmm. que con 11 años parecía alguien de 15, de 16, entonces, bueno, Vení. registrado ya y para la milicia. Otro dato, en los 3 ejércitos, en los 4, digamos, había también niños, Ya. tanto en el uruguayo, argentino como en el brasilero, sobre todo en lo que era la marina. Había niños de 10 años en la marina brasilera que incluso a veces había denuncias de abusos que se cometían en contra de esos niños. Ok. Lo que pasa es que hoy, por una cuestión de derechos humanos, por suerte, hay un impacto de eso y hay restricciones a cualquier tipo de servicio que pueda prestar alguien en la Marina y demás a los 13, 12 años, ¿verdad? 100%. Pero igual, una de las cuestiones que siempre van a hacer crítica hacia Francisco Solano López es que se observen hoy en el Archivo Nacional de Asunción listados para servicios en la milicia de niños de 12 años. Claro. Podemos discutir, como dije anteriormente, si a uno se le daba la tarea de logística o de distribución de municiones.
podemos discutirlo, ¿verdad? Sí. Pero es lo que cantan los documentos del Archivo Nacional de Asunción, ¿verdad? Claro. Y otro último punto, antes de hablar de la batalla propiamente. Esta era una guerra total para el Paraguay. Sí. El 100% del esfuerzo del Estado paraguayo era para sostener la guerra. Claro. Era cuestión de tiempo que termine aconteciendo el hecho de que mueran en una batalla niños de 12, 13 años. O sea, lastimosamente era una guerra total y ya con el paso Claro, del era, tiempo iba a era pasar una esto. bomba de tiempo y era una consecuencia que ya estaba escrita. Se dio en este contexto de una batalla como tal. Entonces, por eso es que queda tan registrada en el común de la memoria del paraguayo, pero se iba a dar de cualquier otra forma, ¿no? Totalmente. Volvemos a lo de diciembre de 1868. Se podía haber parado la guerra con la destrucción del ejército paraguayo y una rendición de Solano López. Bueno, va a ser uno de los temas más debatidos todavía en el marco de la historia del Paraguay. En lo que respecta a la batalla en sí, y lo digo batalla, porque hubo 3 etapas del enfrentamiento, hubo increíbles maniobras desplegadas bajo la organización de Bernardino Caballero. La primera parte de la batalla se da en torno a un arroyo que se llama Arroyo de Tú. En ese arroyo hay algo increíble que a mí me da mucho piría acordarme. Había un batallón que sí estaba conformado por soldados, digamos, instruidos y no por niños, que estaba al mando de un comandante de nombre Bernardo Franco. Sí. Bernardino Caballero necesitaba organizarse detrás de este arroyo y detrás de otro que estaba más abajo que se llamaba Yucurú. Necesitaba instalar sus posiciones y necesitaba de tiempo. Entonces Caballero conversa con Franco y le dice: te voy a dar una misión suicida. Voy a pedirte que resistas un enfrentamiento con esos 20.000 efectivos aliados mientras nosotros nos desplegamos y organizamos en torno a los arroyos. Franco va con su batallón, presenta batalla y le permite la resistencia y organización a Caballero. Todo su batallón muere. Y a Franco lo consiguen sacar a cuestas, ya herido y sin poder prácticamente sobrevivir. Le entierran en un sector del campo y ponen una cruz. La cruz hasta hace poco seguía en ese lugar en conmemoración a la actuación de Bernardo Franco. O sea, vos sabés lo que es que te presente ante Bernardino Caballero y él te diga: te voy a dar una misión de la cual no vas a sobrevivir y No, ya no, no no. vas a estar más en pocas horas en este mundo terrenal. En cualquier país serio este señor tendría un monumento. No, terrible. Pero qué La barbaridad. historia de Franco es impresionante. Él le permite organizarse a Caballero detrás tanto del arroyo de Tun como del arroyo Yucurú. Los aliados, sobre todo los brasileños, sobrepasan el arroyo de Tun, entonces van para el siguiente arroyo porque del otro lado del arroyo estaban organizados con artillería y fusiles Bernardino Caballero y los demás. Claro. Se resiste en torno a ese arroyo Yucurú. Hay intentos de sobrepasar el arroyo, rechazo. Era una cuestión muy, pero muy dura la batalla. Y finalmente, cuando ya no había oportunidad de resistir este segundo arroyo, que era el Yucurú, se trasladan a un tercer y último arroyo, que era una posición un poco mejor organizada, que era sobre el arroyo Piribebuy. Había artillería, había algunos cañones, había también fusiles en torno a ese arroyo Piribebuy. Pero el problema era que todos los que quedaban ya en esta tercera fase, en este tercer arroyo, eran niños. Ya no quedaban soldados entrenados y formados como para resistir. Y lo que se resistió en torno a ese arroyo Piribebuy fue prácticamente con niños de 12 y 14 años. Pero aún así se resistió. ¿Qué fue lo que terminó condenando Correa da Cámara? Un general que va a ser recordado por Cerro Corá y el asesinato a Francisco Solano López, es el que termina encontrando un paso de ese arroyo Piribebuy y termina saliéndole por el flanco izquierdo, por la izquierda, terminan saliéndole a Bernardino Caballero y los demás en esa posición. Allí prácticamente ya fue una desbandada total porque el Paraguay no tenía, el ejército paraguayo no tenía caballería. Claro. Y que te vengan unos caballos gigantescos para asaltarte, pero de frente, o sea, por la izquierda, perdón, ya era cuestión de minutos nomás para que todo se desorganizara.
Aún así, los paraguayos consiguen cierta movilización y cierta resistencia. Y acá hay dos oficiales que van a ser muy recordados. Uno es Florentino Oviedo, que lleva su nombre en la ciudad de Oviedo, que antes se llamaba Ajos. Florentino Oviedo tiene la particularidad de que va a sobrevivir para cuando se da la guerra del Chaco. Y hay una foto muy recordada de él en la guerra del Chaco. Ya de anciano, pero iba como para arengar y dar fuerza moralmente. Imagínate, vos estás en la guerra del Chaco y le tenés a alguien sobreviviente De la de Triple la Triple Alianza. Alianza. Te va a levantar la moral. Entonces, él acompañó a esos efectos de la guerra del Chaco. Em, y el otro presente se llamaba José Dolores Molas. José Dolores Molas era el que había peleado la guerra de la Triple Alianza desde sus comienzos. Tenía 17 años más o menos. Hay un episodio, por ejemplo, en una batalla que se da en la zona de Humaitán, donde para defender la bandera, él solo le termina asesinando a 2 efectivos argentinos para defender la bandera paraguaya. Yo me imagino alguien que medía 1,90 m más o menos y tenía un físico gigante. Hubo momentos de la batalla donde ya no quedaba más ninguna organización. Ellos toman la decisión de asaltar y atropellar. Bueno, acá ya nos vamos todos prácticamente. Ellos dos tenían caballos. Hacen ese asalto último, pero el caballo de ambos termina recibiendo un proyectil de artillería y son tomados prisioneros. Tanto José Dolores Molas como Florentino Oviedo caen prisioneros en la batalla de Acostañú. Y justamente un oficial brasilero le pregunta a Florentino Oviedo cuántos eran los paraguayos y le dice Florentino Oviedo, vaya al campo de batalla y cuente los muertos. Bueno, esos eran los paraguayos, para darle la pauta de que fueron destruidos prácticamente todos. Acá viene el episodio de Bernardino Caballero. Muchos terminan diciéndole que él terminó huyendo, que terminó corriendo. Bernardino Caballero tenía la instrucción expresa y rotunda de Francisco Solano López que por nada del mundo se deje tomar prisionero. Que cuando él encuentre la situación como fuera de control, que vaya y bueno, busque una posición y se repliegue. Claro. Eso es lo que hace Bernardino Caballero. De ahí mucha gente termina acusándolo de general ñandú porque se escapaba en cada batalla y demás cosas, pero y algunos incluso dicen que él estaba ya aliado con los brasileros y que era un traidor. En realidad, si él estaba aliado con los brasileros, no iba a plantearte 5 horas de batalla de la manera en que lo planteó. O sea, por otro lado, él prácticamente era el mejor oficial del ejército paraguayo en aquel entonces. Toda esa resistencia que se dio fue gracias a la organización que él planteó y ni tampoco tuvo demasiado tiempo para organizar una batalla y plantearla de la manera en la que lo planteó. Yeah. Los aliados acá van a tener los fusiles Spencer. Había la instrucción del conde Deu de usar esos fusiles Spencer y no acercarse a los paraguayos como había mencionado anteriormente, porque en el combate mano a mano los paraguayos tenían las de ganar, tenían un poco más de ventajas, digamos. Entonces, la instrucción era, aprovechemos el alcance que tienen estos fusiles y disparemos de lo más lejos que podemos. Los fusiles Spencer eran unos fusiles que se cargaban por la culata del fusil. Tenían tipo 5 balas prácticamente se podían cargar y se disparaban con una palanca, ya se activaba. En un minuto prácticamente un buen tirador te podía hacer 5 disparos. El paraguayo en 1 minuto y medio con suerte 2 disparos te hacía. O sea, la diferencia era brutal ya a esta altura del campeonato en lo que respecta a los armamentos por sobre todo. Eso te iba a preguntar, ¿qué tan cierto, que es uno de los mitos de Acostañú, qué tan cierto es que en la batalla de Acostañú había niños con palos de madera? Eso totalmente desacertado porque tiempo no había como para preparar palos de madera ni ponerse bigotes con restos de escoba, ¿verdad? Lo que tal vez hacían alguno que otro era pintarse la cara con el hollín, con carbones y demás, ¿verdad? Pero de ahí a tener barbas postizas o Claro. usar palos como fusiles, eso ya fue parte del mito nomás ya, ¿verdad? Del imaginario colectivo nacionalista, para engrandecer justamente este tipo de figuras. Un poco más al noreste, digamos, había una posición de nombre Cahuiyurú. Hoy se llama Isla Pucú. Es muy simpático porque uno llega y dice bienvenidos a Long Island y de Isla Pucú, en la entrada del pueblo. Aquí en Cahuiyurú
Inicialmente el López tenía pensado elaborar una línea de trincheras que brinda un poco más ventajas a los paraguayos al momento de un enfrentamiento. Sí. Bernardino Caballero y esa segunda división paraguaya debían de llegar, en el mejor de los casos, hasta ese sitio. ¿Por qué? Porque allí se estaban cavando trincheras que le den una buena resistencia a los paraguayos. Lastimosamente, por el factor de lo que implicaban las carretas, de lo que implicaba la movilidad misma, no llegaron y terminó peleándose donde se peleó, ¿verdad? Ya. Hay una historia fantástica, y esto hay que decirlo. Otro de los cuestionamientos, o sea, una de las críticas fuertes que tiene el Conde de U es que al terminar esta batalla, habiendo miles de heridos en el campo, sobre todo en torno a lo que es el arroyo Piribebuy, pasando el arroyo, hay una quema de pastizales de ese campo. O sea, algunas fuentes dicen fue directamente ordenada, en fin, otras dicen que no, fue producto de un accidente. El punto es que se incendian esos pastizales era un periodo un poco de sequías y ahí el terreno, o sea, fue de terror prácticamente. Imagínate esos niños heridos que en lugar de recibir asistencia se les prende fuego, es sin duda alguna desolador 100%. y demasiado terrible por donde se lo mire. Incluso también había civiles que acompañaban. Hay un caso muy particular, unos pobladores tenían una imagen de San Blas. Esta imagen de San Blas es consumida por ese incendio. Ya después un poblador se encargó de sacar ahí esa imagen, se la reconstruyó, digamos, con algunas intervenciones, y hoy en Eusebio Ayala hay una iglesia donde está esa imagen de San Blas ya reconstruida, ya Qué locura. muy, muy mejorada, digamos, ¿verdad? Después de lo que fue ese terrible incendio del 16 de agosto, posterior a la batalla de Costañú. Si hubieran tenido un poco más de tiempo, Bernardino Caballero y sus efectivos tal vez iban a llegar acá a Guyurú y tal vez se iba a estar en mejores condiciones de plantear una batalla donde las trincheras puedan guarnecer a los paraguayos. Lastimosamente No fue el caso. no fue el caso y se terminó dando esta batalla del 16 de agosto ahora. Qué locura. ¿Cuánto duró la batalla? La batalla duró 5 horas aproximadamente. 5 horas. Más o menos como también el asalto a A Piribebuy. Piribebuy. Sí, empezó a las 7 de la mañana más o menos. Sí. Y va a ser prácticamente la penúltima batalla, digamos, de la guerra de la Triple Alianza, porque la última es la de Caraguayurú. Los aliados para el 18 de agosto llegan a esas trincheras que se pretendían utilizar y bueno, terminaron ya tomándola al cabo de unas horas y esa sí iba a ser la última batalla. Después hubo, digamos, combates y hubo Claro. escaramuzas, pero batallas como tales prácticamente tenemos esas dos últimas, la de Acostañú y Batalla la de como tal es la Costañú. Caraguayurú. Ya. Ok. Y después obviamente se dan las tomas. ¿La toma de Asunción se da antes, se da después o antes La del... toma de Asunción se da en enero de 1869, ya después de la batalla de Itabaté, que mencioné. Antes donde de, el antes de ejército- Acostañú y de antes de Acostañú. Piribebuy. Ya. 8 meses Por ya eso antes se de da Acostañú. después el pase de la capital a Luque y luego a Piribebuy. Sí, Ya. exactamente. Exactamente. Y el asalto, ¿cómo definirías? Bueno, ya, esto no son batallas como tal, ¿verdad? Pero el asalto y el saqueo de la capital, Bueno, de Asunción. Asunción desde enero de 1869 va a ser vilmente saqueada, eh, principalmente por los brasileros. De hecho, los argentinos estaban al mando de Emilio Mitre, hermano de Bartolomé Mitre, y ellos, digamos, tan impactados estaban por el nivel de saqueo que ejercían los brasileros, que tomaron la decisión de instalarse primeramente en Trinidad y luego de Trinidad pasan a Villa Hayes. Los despojos van a llegar incluso hasta el cementerio de La Recoleta, porque buscando, digamos, pertenencias con las cuales habían sido enterrados los paraguayos que estaban en aquel entonces dentro del cementerio, ¿verdad? La única tumba que no tocaron, y esto es muy particular, es la de José Eduigis Díaz. O sea, tanto miedo le tenían a Eduigis Díaz después de la victoria de paraguaya de Curpaltí, que aún después de muerto no querían acercarse a su tumba, ¿verdad? Pero en fin, lastimosamente ese desenlace de Acostañú va a marcar para siempre la historia paraguaya. Y yo también digo la historia universal en sí, porque no hay otra batalla en donde
1.500, 1.700 niños estén peleando y terminen siendo asesinados de esa forma. Digo asesinados porque lo que pasó después de la batalla, lo de haber quemado esos campos de batalla, sin duda fue terrible. ¿Hasta qué punto era consciente el conde Deu y, bueno, el ejército brasilero? Bueno, el ejército brasilero tampoco puedes pedirle mucho, ¿verdad? Están en el contexto de una guerra. Pero ¿hasta qué punto era consciente de la conformación del ejército paraguayo, en este caso de niños? Bueno, Porque justamente están estos dichos populares, ¿no? De que el conde Deu prácticamente dijo quemen a los niños, ¿verdad? Y a todo el resto. ok, antes de eso hay un cuadro de la batalla de Campo Grande, le llaman los brasileros en sus fuentes. Hay un cuadro del conde Deu encima de un caballo atropellando unas posiciones paraguayas, así como el mayor combatiente de la guerra. En realidad él estaba totalmente en la retaguardia, nunca ni se habrá asomado, se hacía presente después de la batalla. Yo creo que él estaba plenamente en conocimiento. Había muchos desertores Sí. que iban y narraban la situación del ejército paraguayo. Él estaba informado de la conformación del ejército paraguayo. Se podían haber tomado las medidas suficientes como para que no sea una masacre como la que terminó siendo, pero aún así digamos, dio lugar a que termine de esa manera tan trágica el desenlace, así como terminó, ¿verdad? Claro, claro. ¡Fua! Qué locura. Y luego ya al finalizar la guerra vamos a Cerro Corá, ¿no? ¿Cómo se da ese final de la guerra de la Triple Alianza? Bueno, Cerro Corá ya se da meses después de la batalla de Costañú. Prácticamente hay un episodio de todo lo que fue la diagonal. Hubo muchísimos paraguayos que mueren en ese tránsito, desde lo que es cordilleras hasta lo que es Cerro Corá. Po- hay un parque muy interesante de la Fundación Moisés Bertoni, la Reserva del Baracayú. Mm. Y, ¿Qué fui, de hecho, que? Sí, la bueno, conozco. en la Reserva del Baracayú, por ejemplo, hubo, por esas zonas transitó este remanente del ejército paraguayo en su paso hasta Cerro Corá. Ponerle un número de 3.500 paraguayos cuando llegan a la reserva en Baracayú. Cuando hacen ese tránsito por la cordillera hasta llegar a Cerro Corá, más o menos 1.500 a 2.000 paraguayos mueren. Como consecuencia de la falta de alimentos, los estragos, el cansancio. O sea, en ese transitar hubo muchísimas muertes paraguayas. O sea, el impacto que se da como consecuencia de esas últimas semanas de la guerra sin duda fue terrible, y la cantidad de muertes que dieron, ni qué decir, ¿verdad? ¿Y hay registros de cómo pasó López esas últimas semanas o esos últimos meses, ese recorrido casi mortal? ¿Hubo conflictos dentro de ese mismo grupo de paraguayos? ¿Hubo, por supuesto, luchas internas o todos iban con un mismo rumbo a pesar de las bajas que estaban sufriendo y a pesar de las consecuencias de no tener recursos? Sí, hay fuentes primarias sobrevivientes de la guerra que hablan de esas últimas semanas. Si bien no son varias, hay algunas de esas menciones. Hay un episodio muy particular de un oficial de nombre Bernal. Él tenía a su cargo cocinar la polenta de su unidad, y por lo visto tuvo una desatención y quema la polenta. Enterado López de la quema de la polenta, inmediatamente ordena su apresamiento y posiblemente iba a ir a una suerte de fusilamiento. Claro. Ni bien enterado de la orden de apresamiento que tenía Bernal, deserta. O sea, había muchas deserciones. Había muchas deserciones. Muchísimas deserciones había. Era una constante de soldados que iban y se entregaban al ejército aliado porque ya no tenían que comer y las condiciones en las que estaban eran deplorables, ¿verdad? Claro. Otro episodio que que va a marcar también tristemente esos últimos meses de guerra son los constantes episodios de acusaciones de conspiración. Eso da para hablar en un podcast Entero. entero luego. Ya en la campaña de Humaitá tenemos lo que fue San Fernando, donde murieron muchísimos, 500 paraguayos más o menos fueron fusilados acusados de conspiración. Y Ok. tal vez haya habido una cierta exageración, porque obviamente bajo tortura, si yo te someto a hoy y te digo, reconocer que que conspiraste contra el gobierno paraguayo, vas a admitir. Y es más, le vas a delatar a 5 de tus mejores amigos, tal vez como para que...
Dejen de... Dejen de torturarte. Y bueno, 500 fusilados más o menos hubo en torno a esos juicios de San Fernando. Nuevamente, en torno a en Santaní también, que fue una de las capitales provisorias, también van a haber acusados de conspiración. De hecho, hubo un supuesto intento de asesinato a López, y en Curuguatú otra vez hay unos juicios en torno a supuestas conspiraciones en torno a Francisco Solano López. Ya. Em, ¿Y eso yo, era una paranoia del ejército o era más un pensamiento colectivo? yo creo que lo de la cuestión referente a las conspiraciones es algo vinculado a Francisco Solano Ok. López. Hay que tener en cuenta también, yo me pongo en su lugar. Para 1868, 1869 las cosas estaban terriblemente en contra de él. Y obviamente una pluma que se cae cercano a él ya va a pensar que es una conspiración y que alguien intentó asesinarlo. Había cierta paranoia y hay que admitirlo. Por más de que a los nacionalistas es algo que no les gusta y en los comentarios terminan acusándote de legionario, te doy un ejemplo. José María Brugués era el mejor artillero del ejército paraguayo. Muchísimos resultados efectivos tuvimos con José María Brugués. A él se lo fusila en el marco de estos juicios de San Fernando. Ok. Nos quedamos sin el mejor artillero. Del, O sea, del país, claro. No teníamos gente formada, necesitábamos artilleros, pero nosotros, o sea, digo nosotros, Francisco Solano López se encargó de acusar de conspirador a José María Brugués y de fusilarlo. Hasta hoy en día ningún historiador ha traído a colación un documento serio que acredite la conspiración de José María Brugués en torno a Francisco Solano López. Claro. Hay muchísimos juicios que fueron de lo más injusto, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Que bueno, se puede dar el brazo a torcer en el sentido de que, bueno, estamos hablando de un contexto de guerra total en donde todas las balas apuntan a la misma cabeza y esa cabeza termina por explotar de esa forma, ¿verdad? Sí. Y sin duda también otra cuestión que hay que mencionar, él también tenía una familia bastante conflictiva. Ok. Tenía dos hermanas, Rafaela e Inocencia, Ujú. y sus hermanos Benigno y Venancio. A Benigno se lo fusila el 21 de diciembre de 1868. Ujú. Y de hecho ese es uno de los mayores estigmas de Francisco Solano López, el haber ordenado el fusilamiento de su hermano. Venancio muere como consecuencia. Algunas fuentes mencionan que hubo un mal... él estaba con una suerte de orden de prisión, digamos, estaba como prisionero del gobierno paraguayo, y hubo un oficial que lo maltrata, le da una escarmentada terrible y termina muriendo como consecuencia de eso. Las dos hermanas de Francisco Solano López, Rafaela e Inocencia, Ujú. van a ser sometidas a declaraciones para saber si tenían o no cierta conspiración organizada en contra de su hermano. Una de las hermanas, no recuerdo quién, creo que fue Rafaela, va a terminar metiéndose un carbón en la boca. ¿Para qué? Para que le quemara la lengua y no puede hablar. O sea, señor torturador, válgame torturar porque tengo la lengua quemada y no puedo hablar. Más o menos con esa idea. La madre de Francisco Solano López, la señora Juana Paula Carrillo, o Juana Paula, va a ser azotada, digamos, por Silvestre Aveiro, por órdenes de Francisco Solano López. Aparentemente a Juana Paula Carrillo se la estaba queriendo también tomar declaraciones, no colaboraba, entonces las órdenes de Francisco Solano López fueron citare y Michupel, le dijo a Silvestre Aveiro. Y eso Aveiro lo menciona en sus fuentes. Esto no es ninguna fuente de legionarios, Claro. esto no es ninguna fuente brasilera ni argentina. Silvestre Aveiro era un coronel paraguayo. Él escribe su memoria y él cuenta que López le ordenó azotar a su madre. Por eso cuando uno habla de estas cosas y te vienen con el cuento de que no, eso es fuente brasilera, no. Silvestre Aveiro escribió sus fuentes, sus memorias muchos años después de que los aliados hayan abandonado el país. Tenía la libertad del mundo para decir y contar cada cosa. Claro. O sea, son cosas que tienen que hacernos abrir Eso- más los ojos y no tener miedo a Claro, hacer las es que críticas. todos son grises, ¿no? A cualquier líder político o líder nacional de cualquier país le vas a encontrar luces, sombras. Y justamente por eso quiero hablar ahora, ya que estamos tocando el tema, Francisco Solano López, el Mariscal López. Sus luces, sus sombras, estamos hasta ahora, la sociedad paraguaya se divide prácticamente en ese tema entre lopistas y antilopistas. ¿Cómo definimos a una figura como la de Francisco Solano López?
Bueno, en cuanto a luces, yo creo que la mayor parte de las luces Francisco Solano López las tiene en su periodo pre-presidencial. Él se encargó de hacer ese trabajo arduo de reconocer la independencia del Paraguay de parte de varios países de Europa. Él se encargó de organizar el ejército paraguayo, que hoy en día alguien te va a decir no es necesario tener un ejército, pero en aquel entonces, en ese contexto histórico, necesitábamos de un ejército organizado. Él formó el campamento Cerro León, él se encargó de que se instruya con lo poco que había a un ejército formado. O sea, todo ese mérito yo le atribuyo principalmente en su periodo pre-presidencial. Para mí particularmente su mayor error fue haber premeditado, o sea, los episodios de la guerra. Porque te puede venir el más nacionalista de toda la historia del Paraguay y decirte la guerra de la Triple Alianza estaba sentenciada, ya se iba a dar sí o sí, perfecto. Pero sí, Francisco Solano López tenía la capacidad de dilatar esos episodios. Podía dilatar al máximo posible y no agarrar y declararle de manera estrepitosa la guerra a Brasil como lo hizo, meses después a la Argentina y por añadidura después Uruguay. O sea, hubo imprudencia en ese aspecto. Y hay que decirlo, a la gente no le gusta, sobre todo al nacionalista le disgusta demasiado, pero si todavía no tenías buques decentes con corazas de hierro, ni fusiles que te permitan disparar balas a la Minié, no hay ningún fundamento en precipitar una guerra de esa envergadura como se dio, ¿verdad? Para mí ese es el principal estigma de Francisco Solano López, más allá de los conflictos familiares que se pudieron dar y más allá de las conspiraciones de San Fernando que se dieron, ¿verdad? Ya. Entonces, la definición más grande que podemos darle a su figura es, o en cuanto a las luces y sombras, se dan en contexto de guerra, ¿no? Claro. Ya. Hay en 1936 hay un decreto de Rafael Franco que lo declara como el mayor héroe paraguayo. Yo no discuto la figura de héroe de Francisco Solano López, es héroe. Ahora, creo que también hay otros héroes con muchísima importancia de la misma envergadura que también tienen que ser reconocidos. Y no solamente héroes militares, tenemos héroes civiles de la envergadura de Eligio Ayala y con el mismo peso. Lo de tener un único héroe por decreto oficial, sí me parece a mí que es algo que hay que empezar a revisar, que hay que empezar a tener en cuenta. Ojo, Francisco Solano López es un héroe, Sí. más allá de todo lo que se le pueda criticar, es y va a seguir siendo un héroe particularmente, ¿verdad? Claro. Y bueno, llegamos justamente al final de la Ujú. guerra, ¿no? Su muerte, ¿cómo se da Cerro Corá? ¿Qué es lo que se cuenta? Acá tengo entendido que hay más archivo por parte de los aliados, ¿no? En este caso del contingente brasilero que lo encuentra. ¿Es así? Exactamente, hay misivas, hay reportes de corrida de cámara sobre esa jornada. Y nuevamente, Cerro Corá da para hablar en un podcast nuevamente entero. La posición de Francisco Solano López era un enigma. Los aliados no sabían en qué paraje. Hoy uno va a los campos de Cerro Corá y fácilmente se puede perder. En aquel entonces para los aliados más difícil era, ellos estaban en Concepción. De Concepción sale una expedición al mando de Correia de Cámara que justamente buscaba llegar a Francisco Solano López. ¿Cómo saben la posición de Francisco Solano López? Por reportes de destinadas. ¿Quiénes eran las destinadas? Aquellas mujeres que habían sido acusadas de traidoras, ya se escapan, digamos, del ejército paraguayo antes de ser ajusticiadas y ellas son las que delatan la posición de López. Luego hay un célebre personaje de apellido Carmona, Silvestre Carmona, recordado por una novela de Augusto Rabasto. Él recibe, digamos, unos improperios, un maltrato de parte de Panchito López, del hijo de Francisco Solano López. Disgustado por esa situación, termina desertando y va hasta los aliados y narra con detalle la posición de Francisco Solano López. Claro. Ese 1 de marzo hay una suerte de escaramuza. ¿Por qué digo escaramuza? Porque fue un enfrentamiento muy precario que en cuestión de minutos terminaron siendo derrotados los efectivos paraguayos que estaban al mando de Juan Crisóstomo Centurión. Y una vez que ese remanente de ejército termina siendo destruido, empieza la persecución a Francisco Solano López en torno al arroyo Aquidauanigüí. Había algunos, digamos, efectivos que estaban cerca. Uno se llamaba Francisco Argüello, otro un alférez de apellido Chamorro,
que son los que alcanzaron a hacer alguna defensa hacia Solano López. Él se dirige al arroyo aquí de Banigüe, intenta cruzarlo. Las últimas horas de su vida son narradas muy bien por un efectivo de apellido Ibarra ¿Y que cómo presenció. fueron estas últimas horas de Francisco Solano López? Justamente él intenta cruzar el aquí de Banigüe. Estaba un poco crecido el arroyo, no podía vadearse. Entonces pide a Ibarra y a otro efectivo que estaba con él que vayan a buscar un lugar donde pueda vadearse. Él estaba herido. Antes había recibido un lanzazo en la altura del vientre más o menos. Solicita eso y mientras tanto él queda en una posición a esperar, pero en cuestión de minutos ya viene todo el ejército aliado a intimarlo. Y ahí es donde se da la célebre intimación y bueno, el muero por o con mi patria, que finalmente termina siendo asesinado ahora. Aparentemente, o sea, no es que aparentemente, según las fuentes, fue un disparo de un fusil Spencer el que termina liquidando a Francisco Solano López, fue el que terminó fulminando su vida. Y ahí sí también nuevamente una crítica a los aliados porque no había ninguna necesidad de asesinarlo a Francisco Solano López como lo hicieron. No tenía más ningún mecanismo ni manera de defenderse y bueno, Eso fue te iba a disparado preguntar, ¿a vilmente. qué se debe que tomaron esa decisión de asesinarlo directamente cuando podría haber sido un trofeo de guerra muy grande o podría también haber dejado después, o sea, podrían haber creado un mártir para lo que sería después? Es como no es muy común esto de asesinar a este tipo de Y líderes, es que ¿verdad? justamente esos son los cuestionamientos que se hace a corrida de cámara. Incluso los altos mandos políticos cuestionaron eso. Ok. Había mucho ensañamiento de parte de los efectivos brasileros hacia la figura de López y creo que fue eso lo que llevó a que lo asesinaran. Incluso después de que haya sido asesinado, los dientes de López son sacados y tomados como trofeo. Ok. Con la culata del fusil se terminaron sacando sus dientes. Creo que sus dedos también terminan siendo cercenados, algunos de ellos como parte de trofeos de guerra. O sea, fue ultrajado su cuerpo prácticamente. Ujú. eh, y bueno, como consecuencia, digamos, de toda esa guerra y ellos lo consideraban el responsable, es que termina dándose ese asesinato que se dio, ¿verdad? Claro, ¡fua! Qué locura. Y bueno, ya cerrando el podcast, porque ya nos extendemos creo que a más de una hora, quiero hablar de dos temas finales, de dos o tres temas finales, ¿no? Porque justamente de cada una de estas cosas que estamos hablando lo podemos hablar y ojalá que lo hagamos en un futuro más detenidamente. Por ejemplo, Cerro Corá, posguerra Ok. y este tipo de cosas, pero sí tocando un poquitito el papel de cada uno de los países. Se habla de que el mayor responsable del exterminio de la población paraguaya es el Brasil. No así el ejército argentino y el uruguayo que ya se retiraron tiempo atrás. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, el Uruguay prácticamente fue ínfimo. 4 batallones son los que aportó en toda la guerra de la Triple Alianza. Ok. Era más o menos un compromiso político que ellos tenían con el Brasil, lo que los lleva a presentarse en la guerra. Y ya van a estar hasta mediados de 1869. Misma situación también los argentinos. Claro. Había tal vez alguno que otro efectivo presente hasta los episodios de Cerro Corá, pero no van a tener la misma fuerza que los efectivos brasileños. Son finalmente ellos quien van a la casa de Solano López y terminan asesinándolo, ¿verdad? Ya, qué locura. ¿Y el argentino? Y misma situación. Misma El situación. argentino también hasta mediados de 1869 es donde registra una presencia en los teatros de guerra. Ya veo. Ya después, por cuestiones mismas de costos de guerra y otras cuestiones, va teniendo una menor presencia, ¿verdad? Ya. Igual después, al momento de negociarse los límites, o sea, de imponer los límites, mejor dicho, la Argentina va a llevarse una tajada importante de sus pretensiones, ¿verdad? Ya, se habla el papel también de la mujer paraguaya en la posguerra de la Triple Alianza. ¿Qué tan importante fue en el levantamiento, mejor dicho, el sostenimiento de lo que quedó del país en esa posguerra? Eso es categórico, sobre todo teniendo en cuenta que se necesitaba producir alimentos, se necesitaba subsistir, y ahí es la mujer la que trabaja en la tierra, la que se dedicaba a la crianza de los niños. Sin duda alguna,
esos primeros 10 años, digamos, de posguerra se los deben a la mujer. Y algo muy triste es que en el periodo de posguerra, del cual amerita hacer un podcast también, los propios paraguayos internamente van a terminar matándose entre ellos en el marco de revoluciones y azonadas. O sea, héroes de guerra, Claudio y Fabri, que peleaban en la guerra de la Triple Alianza, van a terminar enfrentándose como adversarios en guerras civiles. Al general Genes, que fue un héroe de guerra que se encargó de la toma, la intentona de toma de los acorazados brasileros. O sea, con canoa él intentó subir los buques brasileros y tomarlos. A él lo van a asesinar los paraguayos, le van a hacer comer vidrio, imagínate, en la posguerra en el marco de esas revoluciones. A José Dolores Molas, de quien nos acordamos que en la batalla de Acostañú tuvo una actuación emblemática, también lo van a asesinar los propios paraguayos en el marco de revoluciones. O sea, es muy triste ese periodo de posguerra que muy poco se toca, porque paraguayos entre sí, que habían peleado juntos en la guerra de la Triple Alianza, terminan asesinándose. Qué locura, qué locura. Y bueno, ya finalizando, me gustaría hablar, ya es un tema que se debate mucho, se sigue debatiendo mucho en la actualidad, y es el tema de los trofeos de guerra. Tengo entendido que una parte los devolvió Argentina, o no sé si en su totalidad, y Brasil todavía no. ¿Cuál es la magnitud del botín que se llevaron los brasileros? Ok, es muy difícil hablar en detalle específico de todo lo que se saqueó y se llevó, porque nunca había un registro ni un inventario. Lo que hizo Brasil en el marco de la firma del Tratado de Itaipú fue devolver los documentos que habían sido robados después de la batalla de Piribebuy. Eso forma parte de la colección Río Branco, hoy en el Archivo Nacional de Asunción. En el caso de los trofeos de guerra, Argentina hizo devolución hace poco con Cristina Kirchner, y eso devolvieron algunos mobiliarios, por ejemplo. Ya antes Perón había devuelto los 2 cañones, el criollo y el mestizo, que están frente al Congreso Nacional. Sí. Uruguay fue la primera que hizo devolución de trofeos de guerra con el que contaban en la década de 1880, durante el gobierno de Bernardino Caballero. Pero Brasil sigue teniendo una deuda, porque uno encuentra en colecciones privadas, encuentra en museos todavía trofeos de guerra que pertenecían al Paraguay. Y el más se sabe es el cañón cristiano, ¿verdad? Claro. Que está en el Museo de Historia Imperial de Río de Janeiro, y que, bueno, hubo muchísimos intentos de devoluciones, pero hasta hoy en día no se lo devuelve. El Paraguay tiene un trofeo de guerra brasilero. En Vaporcué hay un buque que se llama el Amambay. Ese buque se llamaba el Anambay, y era un buque brasilero que fue tomado en la campaña de Mato Grosso. O sea, algunos historiadores brasileños dicen, bueno, denos el Anambay y nosotros le devolvemos el cañón cristiano, ¿verdad? Pero igual, es muy difícil, porque tiene que salir una ley del Congreso brasilero para poder devolverse el cañón cristiano. No sé si tal vez con el acercamiento que hay con Lula, ahora el Paraguay, se pueda devolver. Antes con Bolsonaro, pero ni jamás. Ni jamás claro. Bolsonaro te iba a sacar algo de un museo para devolverlo al Paraguay, ¿verdad? No hay menos bélico, claro. Exactamente, pero sigue siendo, de parte de Brasil se siguen encontrando trofeos de guerra en diferentes museos privados, cualquier cantidad, y difícilmente podamos saber la cantidad exacta, ¿verdad? Ya, bueno, muchísimas gracias, Claudio, por sumarte al programa nuevamente. Ojalá tenerte de vuelta, porque tenemos muchos otros vestigios en nuestra historia que me parece que son temas interesantísimos, como dijimos ahora, la posguerra, por ejemplo. Es un tema que da para un podcast completo. Sí, y bueno, muchísimas gracias por venir, y te dejo despedir el podcast como quieras. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, encantado de compartir, y voy a esperar otra invitación. Gracias a todos por sus comentarios y por sus aportes, sea del tipo que sea, siempre claro. son bien recibidos, y bueno, muchísimas gracias otra vez. Gracias, gente, gracias, Claudio, nos vemos el siguiente domingo con más etiquetas. Hasta luego.